Damos gracias al Señor porque nos permite nuevamente poder reunirnos este día miércoles. Hoy tenemos ya 8 de diciembre y queremos darle gracias a Dios por permitirnos una vez más reunirnos y compartir la palabra del Señor juntos. Si me acompañan, por favor, a orar y siempre a entregarle al Señor este tiempo para que sea Él quien nos bendiga, quien nos dé su gracia para poder presentarnos y poder recibir esa palabra que Él tiene para nosotros en esta hora. Vamos a orar. Poco a poco se van a ir conectando los que van a estar con nosotros en esta noche. Vamos a entregarle al Señor este tiempo y a pedirle que sea Él, que por medio de su Santo Espíritu nos bendiga, nos ministre y pueda darnos lo que nosotros necesitamos, que proviene únicamente de su boca. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor Jesús. Honramos tu nombre y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor, y toda la alabanza. Solo tú eres digno, Señor, de recibir la adoración. Solamente tú eres digno de recibir la gloria en esta noche. Padre, nos encomendamos a ti, Señor, que desde el principio hasta el final, tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros, Señor, para llenarnos de esa palabra, para darnos, Señor, esa agua fresca que fortalece, que rejuvenece y que llena nuestros corazones en medio de este mundo sediento y desierto, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra y te damos gracias, Cordero de Dios. Gracias por la oportunidad de poder estar delante de tu presencia en esta hora. Muchas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga. Gracias por estar participando con nosotros en esta noche. Vamos a compartir en esta noche el tema No estamos solos. Realmente no estamos solos. Realmente el Señor ha sido bueno. El Señor es con nosotros en todo momento y su presencia está en nuestras vidas y nos da lo que nosotros necesitamos. Así es que Dios es bueno y eso debemos de agradecerlo, porque el Señor Jesús nos ha enseñado, Él nos ha mostrado que nosotros no estamos solos, que su presencia está con nosotros, que su presencia va delante de nosotros para fortalecernos, para darnos su gracia, para darnos su bendición. Y eso es más que suficiente para nosotros de poder entenderlo. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, cuando nosotros podemos revisar su palabra, nosotros podemos ver en el Evangelio de Juan capítulo 14, vemos nosotros que dice la Escritura, Juan 14 y el versículo 1. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Estas son las palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús está hablando básicamente con sus discípulos y el Señor Jesús está compartiéndoles lo que había en su corazón. Jesús comparte lo que hay en el corazón suyo para con sus amigos los discípulos. Jesús les enseña y les dice a los discípulos que Él tiene que irse, Él tiene que regresar al cielo. Pero les está diciendo básicamente a los discípulos que Él iba a venir nuevamente para estar con ellos, para estar junto a ellos. Y si nosotros vemos más adelante en Juan capítulo 16, el Evangelio de Juan capítulo 16 y en el versículo 7, el Señor Jesús dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaría. El Señor Jesús está diciendo prácticamente acá que Él era necesario que Él pudiera irse.
Era mejor que Él se fuera para que pudiera enviar al Consolador, para que pudiera enviar a otra persona que iba a estar también con nosotros. Esto es algo realmente sorprendente en la palabra de Dios. Es algo muy llamativo que Dios comparte para nosotros, porque el Señor Jesús dice esta verdad: les conviene que yo me vaya. Les conviene a ustedes que yo no esté aquí en el mundo, sino que yo me vaya y voy a enviarles al Consolador. Y ahí nosotros podemos pensar y podemos decir por qué era necesario que Jesús se fuera. ¿Por qué era necesario que Jesús decía, es mejor que yo me vaya porque yo voy a enviarles al Consolador? Básicamente podemos nosotros entender que lo que Jesús quería decirnos es que Él tenía un cuerpo físico como el que nosotros tenemos. El Señor Jesús tenía un cuerpo de carne y hueso como el que nosotros tenemos en la actualidad, ahora en día. Y por eso el Señor Jesús no puede estar con todos al mismo tiempo. No puede estar con todos porque tiene un cuerpo que lo limita. Jesús se cansaba, Jesús tenía hambre, Jesús necesitaba saciarse para comer, necesitaba descansar. Y por eso es que Jesús dice, es necesario que yo me vaya para que después venga otro, que es el Consolador. Así es que Jesús dice, es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya, dice, y porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y todavía en el capítulo 17 el Señor Jesús sigue hablando. El Señor Jesús sigue hablando con sus discípulos y les dice en Juan 17 y en el versículo 9, les dice, yo ruego por ellos. Jesús está hablando al Padre y le está diciendo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son, dice el Señor Jesús. Pero todavía en el versículo 20, siempre Juan 17, 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús, vemos entonces que Él estaba orando no solamente por sus discípulos en aquel momento, sino el Señor Jesús ve mucho más adelante y Jesús dice, yo ruego también por los que van a creer a la palabra de los que están en este momento escuchando y van a recibir las palabras de estos discípulos más adelante. Así es que nosotros podemos ver que Jesús les está diciendo, Jesús ora al Padre, Jesús le dice al Padre, yo te ruego por los discípulos, yo te ruego no solo por ellos, sino que por los que van a creer más adelante a la palabra de Dios. Pero si nosotros vemos también en Juan capítulo 14 y en el versículo 16, ahora el Señor Jesús hace una oración más. El Señor Jesús ruega y dice en el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y este versículo es un versículo que a nosotros nos bendice, nos ministra, pero nos da un entendimiento mayor de lo que el Señor Jesús estaba haciendo en este momento con sus discípulos. El Señor Jesús estaba diciendo de que Él iba a orar al Padre. Él le iba a orar para que el Padre pudiera enviar otro consolador para que esté con nosotros para siempre. Y eso es importante. Eso es importante que nosotros podamos verlo, que nosotros podamos también entenderlo. ¿Saben por qué? Porque básicamente cuando el Señor Jesús está hablando estas palabras, lo que el Señor Jesús nos está diciendo a nosotros es que nosotros no vamos a estar solos, que nosotros no vamos a estar básicamente abandonados, sino que Él va a enviar a otra persona. Y esto es algo bien bonito de entenderlo. ¿Saben por qué? Porque cuando el Señor Jesús dice, yo rogaré al Padre y os dará otro, esta palabra otro
En el griego, la palabra otro significa otro de la misma naturaleza, otro que es igual al que estaba hablando en ese momento. Básicamente nosotros entendemos que si Jesús es el Hijo de Dios, el Espíritu Santo es la misma naturaleza, es la esencia de Dios y de Cristo Jesús también, que se nos iba a estar dando. Así es que el Señor definitivamente nos enseña y el Señor nos dice: yo no los voy a dejar solos. Ustedes no van a estar solos. Yo me voy al cielo, yo me voy al Padre, yo regreso al cielo, pero yo voy a enviar al Consolador, yo voy a enviar a ese otro que es de la misma naturaleza, de la misma esencia que yo soy. Yo lo voy a enviar a ustedes. Y esto es precioso porque así nosotros podemos entender que el Señor Jesús rogaba al Padre para que el Padre pudiera darnos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es básicamente la persona, se le conoce como la tercera persona de la Trinidad, no por tener una escala inferior al Padre y al Hijo, se le llama como el tercer miembro de la Trinidad, pero los tres están en la misma altura, están en la misma categoría. Ninguno es más, ninguno es menos. El Espíritu Santo entonces es la esencia de Jesucristo, de Dios el Padre, que se nos es dada a nosotros como hijos suyos. Así es que dice Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esa es la labor. La labor del Espíritu Santo es estar con nosotros, no hasta que nosotros nos portemos mal, no hasta que nosotros pequemos. El Espíritu Santo va a estar con nosotros para siempre. La palabra de Dios nos enseña que nosotros podemos apagar el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero el Espíritu Santo no se va a ir. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, inmediatamente el Espíritu Santo también viene a morar dentro de nosotros. El Espíritu Santo viene a llenar nuestras vidas. El Espíritu Santo viene a estar dentro de nosotros y así el Espíritu nos llena en nuestro interior. Dice Efesios capítulo 1 y el versículo 13. Efesios 13 y 14. 1, 13 y 14 dice: en Él, ¿en quién Él? En Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para gloria, para alabanza de su gloria. Aquí nosotros podemos ver básicamente en este pasaje que nos está hablando el apóstol Pablo, nos está diciendo que el Espíritu Santo es el sello. El Espíritu Santo es ese sello que nosotros hemos recibido de parte de Dios a nuestras vidas. Cuando nosotros oímos el evangelio, cuando nosotros creemos, cuando nosotros recibimos a Jesús, Él viene a morar con nosotros, en nosotros. El Señor Jesús viene a ser parte de nosotros. Y ahí es donde básicamente Jesús es nuestro Señor y el Espíritu Santo también está llenando nuestras vidas. El Señor Jesús nos llena, el Señor Jesús envía al Espíritu Santo para que esté con nosotros y nosotros no estemos solos, no estemos desamparados o huérfanos. El Señor Jesús nos ha dejado al Espíritu Santo como el sello, como el consolador, como el paracletos, que es el nombre que se le conoce en griego, el paracletos que va a estar con nosotros para siempre. Como ya lo repetí, en ningún momento Él se va a alejar de nosotros, Él se va a ir de nosotros, aunque pequemos,
aunque fallemos, aunque nos apartemos del camino, pero el Señor Jesús va a estar con nosotros siempre. El Espíritu Santo va a estar con nosotros siempre. Y eso es una bendición. Y eso para nosotros es una seguridad y una alegría, el saber que Jesús está con nosotros y su Espíritu Santo también está dentro de nosotros y nos ha sellado. El Espíritu Santo, dice Efesios 1, 13 y 14 que leímos, el Espíritu Santo es el sello. Él es el sello de la promesa que Dios nos ha dado a nosotros. Dice el versículo 14 que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Nuestra herencia todavía no la hemos recibido. Nuestra herencia la vamos a recibir cuando estemos en el cielo, cuando lleguemos con nuestro Señor. Ahí vamos a recibir nuestra herencia. Pero también dice la palabra de Dios que vamos a recibir la herencia total cuando lleguemos a la eternidad, cuando lleguemos al cielo. Así es que el Espíritu Santo está con nosotros. Él no nos abandona, Él no nos deja, Él no nos desampara. Él va a estar con nosotros para siempre. Si regresamos al Evangelio de Juan, capítulo 14 y el versículo 17 y 18, Juan 14, 17 y 18 dice, el Espíritu, el Señor Jesús estaba orando al Padre, el Señor Jesús estaba rogando al Padre que enviara otro consolador, y es el Espíritu Santo. Pero dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Mire qué privilegio el que nosotros tenemos. Nosotros tenemos el gran privilegio de recibir al Espíritu Santo de Dios. El mundo no puede recibirlo. El mundo no puede tenerlo dentro de ellos. ¿Por qué? Porque es un privilegio que únicamente el Señor Jesús nos lo ha dejado a nosotros, que somos sus hijos. Así es que dice el Espíritu de verdad, Él es el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y dice el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice el Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesús viene, el Señor Jesús está con nosotros, pero su Espíritu Santo también está dentro de nosotros. Así es que es un privilegio saber que el Señor Jesús no nos ha dejado huérfanos, como Él mismo lo ha dicho, como Él mismo nos lo está diciendo en este versículo. No os dejaré huérfanos, no os dejaré solos, dice el Señor. Así es que qué hermoso privilegio el que tenemos de parte de Dios. No estamos solos. El Espíritu Santo nos ayuda. Aquí mismo en Juan capítulo 16 y en el versículo 8, Juan 16, 8 dice, cuando el Espíritu venga, cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo viene a convencernos de pecado. El Espíritu Santo viene a convencernos de justicia y de juicio al mundo. Pero nosotros, por supuesto que estábamos en el mundo. El Señor Jesús nos ayuda, nos envía el Espíritu de Dios para que Él nos lleve al reconocimiento y al arrepentimiento de nuestros pecados. Pero dice en el versículo 13, Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Básicamente, el Espíritu Santo, Él nos ayuda, Él nos guía a toda la verdad. Y esto es un alivio, es una tranquilidad, saber que el Espíritu Santo es quien está básicamente ayudándonos, guardándonos y guiándonos a toda la verdad. Qué precioso saber que el Espíritu Santo no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Y como lo dije hace un momento, nosotros podemos apagar al Espíritu Santo, podemos entristecer al Espíritu Santo, pero Él de nosotros no se va a ir.
porque Él ha prometido que va a estar con nosotros, porque es la labor, ese es el mandato que Jesús le ha dado al Espíritu Santo que esté con nosotros. Pero también, si nosotros vemos la escritura en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 2, ahí vemos el derramamiento del Espíritu Santo, porque allá en el Evangelio de Juan, nosotros vemos que Jesús está orando al Padre, está diciéndole a los discípulos que Él va a enviarles al Espíritu Santo, al Consolador. Pero hasta ese momento no lo habían recibido. Sí lo habían recibido porque habían recibido a Jesús, pero todavía les faltaba un aspecto más del Espíritu Santo. Y eso es lo que aprendemos acá en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2 del versículo 1 al 4 voy a leer, dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Aquí dice la escritura que habían como 120 discípulos del Señor Jesús sentados, esperando, reunidos en el aposento alto. Y dice que de repente un viento llenó aquella casa donde ellos estaban juntos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, dice. Y el versículo 4 es bien clave en lo que estamos hablando. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Qué importante es poder entender la palabra de Dios. Qué importante es nosotros poder básicamente conectar estas palabras que estamos leyendo en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la escritura acá, en el día de Pentecostés, la escritura nos está enseñando que nosotros tenemos el Espíritu Santo cuando recibimos a Jesús, porque así dice Efesios 1, 13 y 14 que acabamos de leer. Cuando oímos el Evangelio de verdad, entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero aquí nosotros podemos ver que los discípulos ya habían aceptado a Jesús, ya habían reconocido que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es su Señor, es su Salvador, ya lo habían reconocido. Pero faltaba algo, que ellos recibieran la llenura del Espíritu Santo. Así es que la palabra de Dios básicamente nos está enseñando que el recibir a Jesús y el hablar en otras lenguas son dos experiencias que están separadas. Alguien puede decir, pero es que yo ya tengo el Espíritu Santo porque yo ya recibí a Jesús. Eso es muy cierto, pero ahora necesita el segundo evento en su vida. El segundo evento es recibir el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo para poder hablar en otras lenguas. Así lo dice Hechos 2 y el versículo 4. Y fueron todos, ya tenían el Espíritu Santo porque ya habían recibido a Jesús, pero dice que fueron todos los que estaban ahí, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así es que ya Jesús se había ido. Jesús ya estaba en el cielo. Jesús ya había subido a la diestra del Padre. Ahora es cuando la promesa del Espíritu Santo venía sobre ellos, y esa promesa vino con la manifestación de poder hablar en lenguas. Así es que vemos entonces que son dos sucesos separados. Recibimos el Espíritu Santo cuando aceptamos a Jesús, pero después necesitamos la experiencia de hablar en otras lenguas. Ahora la Escritura también nos enseña a nosotros en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11 y en el versículo 13, Lucas 11, 13. El Señor Jesús también nos anima y nos enseña que nosotros debemos pedir
Debemos orar para que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas. Dice Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esta escritura claramente nos está diciendo que nosotros necesitamos, si no hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, la experiencia de hablar en otras lenguas, la escritura nos enseña que nosotros debemos pedirle al Padre, pedirle que Él nos dé esa experiencia maravillosa de hablar en otras lenguas. Esta experiencia no solamente era para los judíos que estaban reunidos en el aposento alto. Esta experiencia no solamente era para los cristianos en aquel momento. Esta experiencia era para todos, para los que iban a creer después en el Evangelio de Cristo. En el libro de Hechos, ahí nosotros vemos que no es algo exclusivo para los judíos. Dice capítulo 10 de los Hechos y el versículo 45. Dice el versículo 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, maravillados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Si es que nosotros podemos ver aquí que el bautismo, el hablar en otras lenguas no es algo exclusivo para cierto grupo de gente o solamente para los judíos. Aún los gentiles estaban hablando en otras lenguas y el Señor Jesús nos anima a que nosotros pidamos al Padre para que Él nos llene, para que Él nos bautice con el Espíritu Santo y con la manifestación de hablar en otras lenguas. Ahora, hay algo más que quiero hablar, y ya voy a ir concluyendo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, está haciendo una actividad muy hermosa, nos está ayudando. Él nos ha sido dado para que no estemos solos, para que el Espíritu Santo vaya, como decía en el Evangelio de Juan 14, 17 y 18. Decía el Señor Jesús que el Espíritu Santo se nos había dado para que Él pudiera estar en nosotros y con nosotros, en nosotros, dentro de nosotros, pero con nosotros a la par nuestra. El Espíritu Santo está con nosotros para siempre. No vamos a estar huérfanos, no vamos a estar solos en ningún momento de nuestro caminar cristiano. Aún y cuando hay veces sintamos soledad, tristeza, pero recordemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros porque el Padre, el Hijo Jesús, le ha placido dejarnos al Consolador. A Él le ha placido darnos el Espíritu Santo. Dice 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 1 en adelante. Corintios 12 nos dice que el Espíritu Santo también nos da regalos, nos da dones a nosotros. Dice 1 Corintios 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y desde el versículo 7 hasta el versículo 10, que son versículos que nosotros ya conocemos perfectamente, ahí se nos comienza a describir que hay por lo menos 9 dones del Espíritu. Los 9 dones del Espíritu son regalos que el Espíritu Santo quiere darnos a cada uno de nosotros como cristianos. Y esos regalos, esos dones nos sirven para caminar, nos sirven para ayudar o bendecir a otros. Estos 9 dones se califican o se agrupan en 3. Hay 3 grupos. En los 9 dones hay 3 grupos. El primero de ellos se le llama los dones de guianza, los dones de poder y los dones de expresión. Rapidito los voy a mencionar para que nosotros
Rapidito los voy a mencionar para que nosotros los conozcamos. Ahí están escritos en 1 Corintios 12 del versículo 7, del versículo 8 hasta el versículo 10. Los dones de guianza. Los dones de guianza es la palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Se le llama dones de guianza precisamente porque estos tres dones nos ayudan a saber caminar. El don de ciencia, imagínense el de sabiduría. Por eso se les llama dones de guianza. El segundo grupo es los dones de poder. Los dones de poder son la fe, los dones de sanidades y los dones de hacer milagros. Son dones de poder porque se puede bendecir a otros orando por una sanidad, con los dones, con los milagros, ¿verdad? Estos dos dones son movidos por la fe. Por eso la fe está dentro de los dones de poder. Y el tercer grupo son los dones de expresión. El don de expresión de la profecía, el diversos géneros de lengua y el don de interpretación de lengua. Estos son los dones de expresión. Pero el Espíritu Santo no solamente nos da dones. El Espíritu Santo, según dice Gálatas capítulo 5 y el versículo 22 y 23, nos dice que también el Espíritu Santo tiene frutos. No solamente tiene dones, también tiene frutos. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Una vez más, son 9 frutos del Espíritu. Estos 9 frutos del Espíritu permiten que el carácter de Dios sea manifestado en nuestras vidas, que el carácter de Jesús sea formado en nosotros. Ahora, los dones del Espíritu son buenos, son importantes, son necesarios en nuestra vida y en nuestro caminar, pero los frutos del Espíritu, eso sí tiene un mayor peso en la eternidad. Dios anda buscando en sus hijos frutos más que los dones. Así es que el Espíritu Santo dentro de nosotros no solamente es para acompañarnos a la par, para vivir en nuestro interior, sino que el Espíritu Santo también está haciendo una obra, una transformación de carácter en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios logra. Eso es lo que Dios quiere perseguir en nuestras vidas. Dios busca fruto que permanezca en nosotros para la eternidad. Y eso es importante porque el Espíritu de Dios nos puede ayudar a producir estos 9 frutos en nosotros. Eso es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros. Ahora, recordemos, el Espíritu Santo de Dios es nuestro ayuda, es nuestro paracletos, es nuestro consolador, es de la misma naturaleza que Jesús, de la misma naturaleza que el Padre. Así es el Espíritu Santo. Así es que Él no se va a ir. Como ya lo dije en varias ocasiones, el Espíritu Santo, aun cuando nosotros pequemos, cuando fallemos, cuando nos apartemos del camino, el Espíritu Santo va a permanecer dentro de nosotros. Pero al final de todos los tiempos, dice Apocalipsis capítulo 22 y en el versículo 17, dice la palabra de Dios, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Básicamente, el Espíritu Santo, al final del tiempo, al final de la dispensación de la gracia, al final el Espíritu Santo logró llevar a la iglesia, a los cristianos, los llevó, los terminó como la esposa de Cristo, porque dice el Espíritu y la esposa dicen ven. El Espíritu Santo no se va a ir. El Espíritu Santo va a estar con nosotros para siempre, dijo Jesús. Así es que de esta manera nosotros podemos comprobar con la Escritura que no estamos solos. El Señor no nos ha dejado huérfanos, no nos ha dejado solos. Él está con nosotros
para siempre, para perfeccionar su obra dentro de nuestras vidas. Y alabamos a Dios por ello. Y por eso es que debemos descansar en Él. Debemos de tener confianza porque, como ya lo vimos, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, tengamos entonces la confianza que Él nos va a guiar en nuestro caminar hasta que lleguemos al cielo y que juntamente con el Espíritu de Dios digamos: ven, Señor Jesús. Oremos. Gracias te damos, Espíritu de Dios, porque tu obra es grande, tu obra es perfecta en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor amado, porque tú estás con nosotros. Desde que recibimos a Jesús hasta que nos encontremos con Él, tú no nos vas a dejar solos, no nos vas a dejar huérfanos. Trae tus dones sobre nuestras vidas, pero más que los dones, trae los frutos que el Padre anda buscando en medio de sus hijos, en medio de su pueblo. Ayúdanos, Señor, a poder agradarte con nuestros frutos, pero que también los dones los podamos usar para bendecir a otros, para que nosotros también podamos crecer en el amor y en el conocimiento tuyo. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan una feliz noche. Hasta el próximo miércoles.